Profesor Fernando Muñoz. Bueno, pues muy buenas tardes, y yo sí voy a dar las gracias porque creo que esto para mí es un honor indudable de estar en esta mesa con personas que ocupan un lugar de muy destacado en la filosofía española. Yo que soy un ágrafo completamente, o prácticamente del todo, y además un profesor marginal y prácticamente externo a la universidad, ¿no? Entonces lo agradezco profundamente. No sé quién se ha acordado de mí, pero os daré la gracia personalmente, ¿no? Yo voy a intentar hacer algo muy complicado y me gustaría llegar hasta el final, pero me va a pasar lo que le ha pasado al profesor Méndez y entonces no se va a entender nada de lo que diga. De momento estoy seguro de que voy a montar una magnífica polvareda, pero si es magnífica pues ya está bien, ¿no? Me voy a tener, yo creo que a la estricta observancia buenista, pese a que yo no soy ni mucho menos un especialista en Gustavo Bueno. Lo leí naturalmente hace ya mucho tiempo que no lo reviso. Lo he revisado ahora para hacer esto que he escrito y voy a intentar exponer del mejor modo posible. Pero Bueno es un autor, como todo el mundo sabe, muy riguroso, muy escolástico quizá. Entonces cuesta mucho incluso exponer la lección, cuesta mucho reexponerle. Y además voy a intentar hacer algo al final que yo creo que entronca con lo que nos ha contado el profesor Méndez, y entronca de una manera además muy problemática, pero bueno, se irá viendo, espero, ¿no? Yo creo que la filosofía ha muerto, la desaparición no es circunstancial, yo creo que es definitiva, y que seguir llamando a lo que hacemos aquí filosofía pues es, en fin, maquillar las cosas. Pero esto será la conclusión. Voy a intentar empezar por el principio, ¿no? Bien, voy a intentar exponer cuál es la concepción de Bueno de la filosofía. Para empezar, el otro día leyendo un texto que a mí me consuela mucho, porque como he dicho, mi diagnóstico es muy triste y me dedico sin embargo a esto. El otro día leyendo a Cioran, eso que ha publicado Tusquets, de los cuadernos, leí una de esas entradas en las que decía: condición para poder pensar, abstenerse de reflexionar sobre la filosofía. De manera que vamos a intentar dejar de pensar y hablar mucho de filosofía. Bueno, pues parece que la filosofía es desde el principio un saber que vuelve constantemente sobre sí mismo. Parece que la metafilosofía es un momento inherente al propio decurso de la filosofía, cosa que no sucede en otras disciplinas, como es evidente, ¿no? Un matemático hace matemática y no necesariamente está constantemente preguntándose por la naturaleza de la matemática. Algo hay en la filosofía, evidentemente, que nos obliga a volver sobre ella de una manera recurrente, constante. Efectivamente, se entiende que la filosofía es una forma de saber que está vinculada de algún modo a la idea de totalidad. Suele decirse que la filosofía es un saber relativo a la totalidad de la realidad. Y yo creo que también es así en el caso de Gustavo Bueno, aunque él intenta descargar esas ideas de profundas resonancias metafísicas, totalidad y realidad, de esos gravámenes metafísicos, por decirlo de algún modo. Pero su idea de que la filosofía es un saber de segundo grado, que tiene por objeto otros saberes, científicos o no científicos, presentes en una sociedad en una época, pues encarga a la filosofía la función de diseñar el mapa mundi de cada presente. Y evidentemente mundo parece decir, en efecto, relaciona la idea de totalidad, ¿no? O sea que también Bueno entiende que de algún modo la filosofía es un saber acerca de la totalidad de la realidad. Ese esfuerzo de la filosofía, de construir una especie de mapa mundi, ese esfuerzo de registrar la totalidad de la realidad, pues sin embargo no alcanza nunca un resultado positivo o definitivo, como es evidente porque estamos hablando de sociedades históricas, por tanto sociedades que tienen una estructura inestable, que se modifican con el transcurso del tiempo y además plurales, unas se encuentran frente a otras, de manera que justamente las transformaciones en su estructura interna muy a menudo tienen que ver con la codeterminación entre unas y otras sociedades en cada presente histórico. La filosofía, en cada circunstancia histórica, se presenta, es una expresión que utilizaba Bueno, como una totalización trascendental crítica, donde ese carácter crítico justamente tendría que ver con esa complejidad de la historia en la que han de conjugarse la tensión interna de cada sociedad con la presión externa que ejercen unas sobre otras. En cada presente, por tanto, en la medida en que estas sociedades son plurales, pues no hay además plurales interna y externamente, son plurales como sociedades políticas, pero además tienen una estructura compleja, pues no hay una sola sociedad, una sola filosofía.
No hay un solo ensayo de totalización trascendental crítica, sino un conjunto de ellos. Y justamente en su intercrítica, en su dialéctica, en su enfrentamiento mutuo, pues se mide su potencia y se sustancia, decía yo aquí, su contenido, ¿no? La visión del mundo que cada filosofía esgrime en cada momento, pues se destruye y se reconstruye, como digo, en ese enfrentamiento constante de unas filosofías con otras. Hay que tener en cuenta como factor determinante, y este es quizá el punto fundamental en la concepción buenista de la filosofía, por lo menos tal como yo la contemplo, que ya digo que no soy un especialista, un factor determinante en la necesidad social de la filosofía. Para bueno la filosofía es necesaria, no es adjetiva. Pero ¿qué sociedades hacen necesaria la filosofía? Pues las sociedades que precisan de filosofía son aquellas que en el escrito del 69, que luego se publica después, ¿no?, llamaba organizaciones sociales totalizadoras. Es un soniquete que recurre en el papel de la filosofía en el conjunto del saber. Organizaciones sociales totalizadoras. Lo cual indica un cierto isomorfismo entre la filosofía y la sociedad que precisa de filosofía, entre los ensayos de totalización trascendental crítica y las organizaciones sociales totalizadoras, en cuyo seno la filosofía se hace imprescindible, necesaria. Por tanto, la filosofía no tiene un valor instrumental, sino un valor sustantivo. No se trata de un producto exquisito, delicado, que esté dedicado a unas élites, sino que emana necesariamente de la sustancia misma de sociedades históricas cuando alcanzan el estatuto de organizaciones sociales totalizadoras. Y la filosofía académica, porque esa filosofía que emana de sociedades que han alcanzado esa forma de organizaciones sociales totalizadoras no es todavía filosofía en el sentido académico del término, institucional. En un momento determinado de su vida, bueno, empezó a retirar el título de académica justamente a la filosofía que empezó a llamar universitaria. Recuerdo, bueno, fue literalmente aquello dio aquí lugar a un pequeño debate, estas tormentas en vasos de agua que suceden entre nosotros, ¿no? Recuerdo un enfrentamiento entre Juan Bautista Fuentes y Gustavo Bueno en un congreso que organizamos en el Colegio de Licenciados, que tuve el honor de organizar con algún amigo ya fallecido, sobre la filosofía de Bueno, y hubo una mesa redonda entre Juan Fuentes y Bueno muy interesante que se puede ver todavía por ahí en YouTube y en Internet. Bueno, no se trata de la filosofía académica. La filosofía académica es una especie de artista de la razón, que, por decirlo de algún modo, pues recoge, registra métodos, procedimientos, categorías que en cierto modo resultan extrapolables de un presente histórico a otro. En cierto modo puede resultar extrapolable, pero su fuente nutricia no es otra que la propia filosofía mundana, asociada, como digo, al desarrollo de sociedades históricas que alcanzan el estatuto de organizaciones sociales totalizadoras. Se plantea naturalmente si esa filosofía académica tiene alguna sustantividad por sí misma, si tiene alguna entidad al margen de la filosofía mundana, de la filosofía asociada a estas sociedades históricas. Habrá quien diga que no, que es sencillamente ideológico, que la filosofía académica es la recursividad que pretende de estos procedimientos, métodos, categorías de unos contextos a otros, en realidad es puramente ideológico. Todos aquellos relativistas que entienden que esos métodos, procedimientos o categorías solo tienen valor en el contexto en el que surgieron, ¿no? Y esto nos lleva a la cuestión por la filosofía y la ideología, por otra parte, ¿no? Es posible que si los contenidos de la filosofía académica carecen de sustancia fuera del contexto en que tuvieron origen, pudiera suceder que la filosofía académica fuera únicamente un espejismo ideológico, como quiere el relativismo. De manera que estaríamos siempre incurriendo en filosofía en extrapolaciones gratuitas y falaces, análisis anacrónicos cuando utilizamos categorías pues de la Atenas del siglo IV para analizar fenómenos pues de la Alemania del siglo XIX o de la España del siglo XX, ¿no? También puede acusarse al propio relativismo de ideología, porque la ideología al final parece tener el mismo formato que la filosofía. Las ideologías también pretenden ser totalizaciones trascendentales críticas. ¿Y entonces qué nos permitiría distinguir entre filosofía e ideología? Esto para mí siempre fue un problema. Me pareció muy a menudo cuando yo estudiaba aquí que lo que hacía era sencillamente ideología. Pero me he esforzado por intentar establecer un criterio que espero que trasluzca al final de lo que diga, ¿no? Siempre escuchaba a Bueno repetir el tópico de que la historia la escriben los vencedores. Y esto es una de las cosas que tengo que decir que en mi fuero interno siempre más me repugnó, más me removió contra el maestro. La historia la escriben los vencedores.
porque son ellos los que la hacen, decía. A mí me pareció un criterio fáctico, por decirlo de alguna manera, y siempre me he opuesto al facticismo, ¿no? Entre otras cosas porque me recuerda a Hitler, literalmente. Me acuerdo que Hitler dice que si Alemania pierde la guerra es que necesariamente el nazismo era falso, por decirlo de algún modo. El propio Bueno, en algún momento decía que, viene a decir literalmente que Marx adquiere su importancia histórica a través de la Unión Soviética, y que, con muchos marxistas por otra parte, a los que le he oído decir esto, ¿no?, que el marxismo se convertía en verdadero a través de la revolución. El fracaso de la revolución es el mentís del marxismo, es decir, el marxismo vencido a la revolución es ideológico. Y entonces el marxismo se puede empezar a convertir en una fuente más para nutrir la filosofía académica. A mí esto me parece inaceptable. No, hay algo en mí muy profundo, yo creo que de carácter moral, que me impide aceptar sencillamente que la historia la escriben los vencedores. Es decir, que la victoria es el criterio de la verdad, por decirlo rápidamente. Y creo que no es la posición de Bueno, pese al recurso constante a ese tópico, ¿no?, de que la historia la escriben los vencedores. Voy a tratar de interpretarle, como digo, intentando ser lo más fiel posible a su filosofía, para tratar de entender cómo comprende él el lugar que la filosofía ocupa en la sociedad, y también acabar con algunas consideraciones sobre su función o su falta de función actual. Hemos dicho, ¿no?, que la filosofía es el ensayo de totalización trascendental, crítica, que acompaña necesariamente a toda sociedad o parte social, particular cuando se pretende universal, cuando se configura como una organización social totalizadora, o, por decirlo ya, un imperio. Aunque la expresión que utilizaba Bueno en el 69 era organización social totalizadora, digamos que la expresión da la cara plenamente, aunque tampoco estaba muy escondida, evidentemente, en 1999 en España frente a Europa, que fue también un auténtico golpe en la conciencia de muchos de los que lo leíamos y lo seguimos leyendo, ¿no? Cualquier sociedad política, por otra parte, cualquier sociedad política, no necesariamente los imperios, no necesariamente las organizaciones sociales totalizadoras, ya constituyen una unidad, un todo, discernible, discriminable de otras sociedades políticas. Por eso son discernibles o discriminables, porque constituyen una unidad, un todo. Igual que una clase social, pues también constituye una unidad respecto de la clase de clases sociales, ¿no? La clase obrera pues es una clase de las clases sociales junto a la clase propietaria o burguesa, así como cualquier sociedad política es un miembro más de la clase distributiva de las sociedades políticas. Cuando Bueno se está refiriendo a organizaciones sociales totalizadoras, está utilizando una idea de todo, de totalidad, que no es precisamente esta de todo distributivo o de una clase homogénea. Está refiriéndose a una totalidad que llama universal o absoluta, a una totalidad, por decirlo de alguna manera, total. Un todo que no admite junto a sí cualquier otro todo análogo, por decirlo de algún modo. Esto es lo que sucede justamente en esas formaciones históricas que llamamos imperios. Esta categoría de imperio, entiende Gustavo Bueno, no es una categoría primaria del terreno de la ciencia política, no es una categoría primaria del campo político. Es una categoría que se construye contando con otras, que sí son primarias. En primer lugar, la idea de el concepto de sociedad política, de república o de Estado, como queramos llamarlo, que es justamente un concepto de primer orden o de primer grado en el terreno de la ciencia política. Bueno defendía que las sociedades políticas se definen como políticas por codeterminación con otras. Por decirlo rápidamente, no puede haber una sola sociedad política, tiene que haber pluralidad de ellas porque se constituyen como políticas en su codeterminación. Cuando esa codeterminación no alcanza el punto de la soberanía, no alcanza a que una sociedad política impugne la independencia de otras, pues estamos en el terreno todavía el de la clase distributiva o homogénea de sociedades políticas, que viene a romper precisamente el momento en que esa codeterminación da lugar a que una de ellas, la que está llamada a constituirse en imperio, se vea forzada, no necesariamente de modo espontáneo o voluntario, sino forzada por la propia codeterminación a proyectarse sobre otras, negando su soberanía. En ese caso, en ese momento, la clase, digamos, de las sociedades políticas deja de ser homogénea, deja de ser una clase distributiva y se forma un sistema de estados que es en lo que consiste propiamente un imperio.
Hasta que esto no sucede, bueno, una sola sociedad política, como decimos, entonces nunca constituye un imperio, aunque pudiera seguir creciendo indefinidamente. Ya una sola sociedad política no tiene sentido, tiene que haber pluralidad de ellas, dice, bueno. Pero incluso aunque diéramos por bueno que una sociedad política pudiera crecer indefinidamente, lo cual es una cosa absurda y metafísica, aunque adquiriera una magnitud enorme, nunca habría un imperio. Para que haya un imperio tiene que haber un sistema complejo de sociedades políticas. Dice en algún momento que esto que llamaría no imperio, sino un estado colonial, que guarda muchas semejanzas con los imperios, a la manera como un alga monocelular gigante guarda muchas semejanzas externas con un organismo pluricelular que tenga un tamaño parecido. Así pues, la idea de Estado, en sentido amplio, sería el término primitivo del campo político. El Estado, la sociedad política, es el concepto fundamental a partir del cual se construirá después la idea de imperio, que se define justamente porque desborda el terreno de estos términos primitivos del campo político que son los estados. Si la determinación mutua de los estados no rompiera la condición de clase distributiva de estos, pues no saldríamos del terreno primario. Solo cuando una sociedad política adquiere forma de imperio, ese terreno distributivo u homogéneo acaba siendo superado. El imperio se define por no aceptar o rechazar su codeterminación con otros imperios. Mientras que un Estado puede existir codeterminado con otros, un imperio ya no. Dice, bueno, su coexistencia, de hecho, sin embargo, coexisten los imperios, pero coexisten negándose mutuamente, coexisten nunca de manera pacífica, sino problemática, y su articulación, su enfrentamiento mutuo, rompe justamente la condición de homogeneidad o de clase distributiva del sistema de sociedades políticas, da lugar a un sistema de carácter atributivo que sería el sistema imperial, ¿no? En el momento en que una de estas sociedades, un Estado cualquiera, una sociedad política, empieza a transformarse en un imperio, en una organización social totalizadora, irán manifestándose, dice Gustavo Bueno, estoy literalmente intentando ser lo más fiel posible a un apartado que me parece nuclear de España frente a Europa. En el momento en que una de estas sociedades empieza a verse transformada en un imperio, van manifestándose distintos momentos que él llama acepciones del concepto de imperio, que él detalla en 4 grandes conceptos que determina, 2 de ellos por vía que llama regresiva y otros 2 que determina por vía que llama progresiva. Si lo entiendo bien, se trata de transformaciones ad intra, por decirlo de alguna manera, y otras transformaciones ad extra. Transformaciones que sufre la sociedad política en su estructura interna, y estos son las acepciones que llama regresivas de imperio, que a mí aquí me importan poco, casi estoy por saltármelas para avanzar e intentar llegar hasta el final, pero bueno, se trata de transformación que sufren algunos componentes de una sociedad política, por ejemplo una iglesia, que se extiende más allá de esta sociedad política, ejerciendo influencia sobre el sistema de otras que le están subordinadas, por ejemplo, de un superdesarrollo de su capacidad económica, que hace orbitar en torno a esta sociedad política a otras del entorno, o de un poder militar hiperfetado, superdesarrollado, que adquiere gravedad sobre el conjunto de sociedades políticas del entorno. Es decir, una transformación en todo caso interna. En este proceso regresivo aparecen 2 acepciones. Una acepción que no tiene un nombre propio, acepción una de imperio, la llama, igual que las 2 progresivas, y las llama diapolítica y metapolítica, pues esta acepción primera de imperio pues alude al poder subjetual del emperador. Cuando el jefe militar ejerce el poder armado como instancia detentadora de la soberanía, entonces en vez de un jefe militar estaríamos hablando de un emperador, propiamente dicho, cuando el jefe militar es instrumento unitario de la soberanía. Y la segunda acepción tiene también que ver con el poder del emperador, pero no tanto desde la perspectiva, por decirlo de alguna manera, subjetual, sino objetual. Es el dominio, se llama imperio, al ámbito sobre el que se extiende el poder del emperador, que puede alcanzar pues, desde las propiedades de sus súbditos hasta su propio pensamiento, ¿no? Las 2 siguientes son las que a mí me interesan, que tienen un carácter distinto. Las determina, dice Bueno, por vía progresiva. Es una transformación que desborda los límites del Estado hacia el exterior y da lugar a nuevas relaciones entre estas sociedades políticas. Por supuesto, estas 4 acepciones que Bueno destaca no son separables en el proceso histórico, por decirlo de alguna manera, sino que son distinciones analíticas o de razón, por decirlo de algún modo, ¿no? Junto a estos 4 conceptos, estos 2 ahora los determinamos, aparece un quinto, que es el que me lleva al lugar de la filosofía.
El quinto concepto ya no es propiamente un concepto categorial, sino una idea filosófica. Es la idea del imperio filosófico, precisamente. Esta idea de imperio filosófico se despliega o se desarrolla en el juego mutuo entre las acepciones anteriores, fundamentalmente entre las dos acepciones a las que le voy a dedicar algo más de tiempo, para encaminarme a esta última, que son las acepciones diapolítica o metapolítica, ambas definidas, digamos, en el momento progresivo del desarrollo de este imperio. Por supuesto, la idea filosófica de imperio se desarrolla completamente al margen de las instituciones académicas, que lo más que pueden hacer es limitarse a tallar o esculpir la idea sobre los materiales, digamos, que la historia política va arrojando. Pero no es una idea que surja, por supuesto, en la academia, es una idea que surge en el despliegue del imperio, en el despliegue de la organización social totalizadora. Cada vez que digo imperio, también por formación y por edad, a mí me sigue pasando lo que en el jovencito Frankenstein, cuando oigo un trueno detrás, me sigue sonando terrible, porque, bueno, yo creo que una de las virtudes que tuvo aquel libro es que volvió a poner en circulación esta categoría, que estaba, por decirlo de alguna manera, vetada, como si fuera algo de lo que no se puede hablar. Yo no defiendo los imperios, me digo lo que los gallegos, yo no creo en los imperios, pero a ver los haylos. Entonces no nos queda más remedio que hablar de ellos, ¿vale? Lo digo porque cada vez que uno habla de imperio, siempre alguien, esto lo decía mucho Bueno, siempre hay alguien que salta como si fuera un reflejo condicionado y dice José Antonio. Paciencia, dirían, paciencia, un poquito de calma. Bueno, pues cuando unas sociedades políticas se proyectan sobre otras, comprometiendo su soberanía, tenemos el concepto 4 de imperio que llama, bueno, diapolítico, transpolítico. Mientras las relaciones entre los estados, como decíamos, no alcancen el punto de su soberanía, estas relaciones pueden ser tratadas en términos de los conceptos primarios de la teoría política. Pero justamente cuando se proyectan unas sobre otras al punto de comprometer la soberanía de unas o de otras, estos conceptos primarios dejan de valer. Lo que tenemos ya no es propiamente un estado, sino esto que hemos llamado un imperio. La totalidad que resulta de este proyectarse unos estados sobre otros, que se constituye el enfrentamiento de unos estados sobre otros, como digo, ya no es un estado, sino propiamente un imperio. Este concepto diapolítico es precisamente el concepto usual. Cuando hablamos de imperios, en general, cuando se habla en la prensa, en los medios de comunicación de imperios, siempre hablamos de un estado que se arroja sobre otros, normalmente al objeto de depredarlos, y que mantiene la existencia de esos otros, pues sencillamente con el fin de prolongar la exacción, por decirlo de algún modo, de prolongar la explotación. Este sería, digamos, el concepto usual que tan mala prensa tiene de imperio. Mala prensa, pese a lo cual los imperios no dejan de existir, evidentemente. En su expresión máxima, este imperio diapolítico supone la destrucción de los estados sobre los que recae, los absorbe hasta eliminarlos. Aunque es verdad que a menudo los mantiene, aunque no es ese su objetivo, sino que los mantiene, como decía, únicamente con el objeto de prolongar la explotación. Este concepto de este imperio diapolítico tiene distintos grados de extensión y de intensión. Puede llevar la depredación hasta el límite, como digo, hasta la consumción de los estados sobre los que recae. Y también tiene distinta extensión. En última instancia puede haber un imperio diapolítico que no impugne la soberanía de ningún otro, sino que se autofagocite, por decirlo de algún modo. Bueno, se acuerda ahí justamente de la soberanía absoluta, tal como la tematizaron Baudin o Hobbes. Es decir, sería un imperio que no subordina a otro estado, sino que se autoconsume, por decirlo de algún modo, en una suerte de autodepredación. Y esto sería el grado cero o el estado cero del imperio diapolítico. Puede extenderse sobre varios estados, pues en el caso de Roma, sobre ciudades-estado del Mediterráneo, y en el límite podría extenderse sobre la totalidad de los otros estados. Pero justamente esto lo considera Bueno una idea límite, porque con ello lo que desaparecería es propiamente el Estado. De hecho, no existe ningún referente histórico de un Estado universal, de un Estado propiamente realizado, de un Estado imperial propiamente realizado de carácter diapolítico. Bueno, este sería el concepto más obvio, el que todo el mundo utiliza, el concepto 4, 3, como digo. A mí me interesa fundamentalmente el concepto 4 de imperio, porque nos encamina hacia el concepto filosófico de imperio, que yo creo que es el que da lugar a esta es la conclusión a la que quiero llegar, y puede sonar, es tanto hablar de imperio y de filosofía, puede empezar a sonar franquista, pero
yo creo que no lo es, todo lo que estoy diciendo me parece que es completamente ajeno a lo que haya sucedido en España desde los años 30 hasta nuestros días, es algo que lo desborda, me parece a mí. En todo caso, ese imperio filosófico, en la medida en que pugna por realizarse, es el tipo de sociedad donde la filosofía adquiere su plena expresión. Por eso lo llamo imperio filosófico, no solo porque sea una idea filosófica, sino porque es la estructura metapolítica, podríamos decir, en donde la filosofía se convierte en la reina de las ciencias, por decirlo de algún modo. Bueno, ¿en qué consiste el concepto 4 de imperio? Pues sería el momento o el estado en el que un imperio se configura desde el exterior, dice Gustavo Bueno, y voy a intentar ser lo más fiel posible, del sistema de sociedades políticas. No desde una de ellas que se proyecta sobre las restantes, como sucede en el imperio diapolítico, sino que hablamos de imperio metapolítico cuando una instancia externa al sistema de estados, el sistema de estados que constituye el imperio acaba recayendo sobre el imperio. ¿Qué puede significar esto? Bueno, alude a dos lugares externos al imperio desde los que se constituiría esta acepción metapolítica, que son Dios y la conciencia. Naturalmente, dice él, un historiador positivista, enseguida dirá que esto es pura ideología. Es decir, hablar de Dios o de la conciencia no es más que un recurso ideológico destinado a encubrir la acción del Estado hegemónico, siempre diapolítico, que depreda o explota a otros. Bueno, se pregunta, sin embargo, si Dios o la conciencia no podrían representar fuerzas distintas de las fuerzas diapolíticas del imperio. Fuerzas sociales, dice, de los propios pueblos explotados, a los que se ofrece el Dios común, no para engañarlos ideológicamente como si fuesen niños, sino para contar con ellos a través de un Dios común o una conciencia universal. Es decir, sería el momento en el que el imperio, en principio depredador, empieza no tanto a explotar aquellos otros estados sobre los que recae, sino a integrarlos, a acogerlos o asimilarlos, recurriendo para ello a plataformas en principio externas a las fuerzas explotadoras, que reciben nombres que tienen un aspecto radicalmente ideológico, pero que están cumpliendo una función real, como sería Dios o la conciencia. Incluso dice, bueno, esto a mí no sé si podría discutirse o no, pero dice que la más antigua noticia de un imperio, según este concepto metapolítico que apela a Dios, dice, se construye desde un enfoque estrictamente teológico. Y se acuerda de Daniel 2.46, en el momento en que Nabucodonosor se arrodilla ante Daniel, que no ha sido devorado por leones hambrientos, reconociendo la potencia de su Dios. También cabe apelar, decía Bueno, a la conciencia humana, que es lo que hace precisamente el pensamiento estoico a la hora de tratar de gobernar el imperio romano, convirtiendo el imperio diapolítico romano en un imperio metapolítico, digamos, constructor, acogedor, asimilador y no literalmente depredador, ¿no? Pero voy a intentar ir rápido porque me interesa llegar al final y todo esto es únicamente preparatorio, claro. Naturalmente, la idea de Dios o la idea de la conciencia son en principio ideas metafísicas o teológicas que si han de actuar sobre la realidad histórica imperial, pues deben actuar sobre realidades corpóreas que tengan eficacia real. No se trata de la difusión de ideas, del cambio de mentalidades. ¿Y cuáles son esas fuerzas reales que pueden utilizar como plataforma ideas metafísicas, modificando el rumbo explotador o diapolítico del imperio y convirtiéndolo en un imperio de otro orden? Pues Bueno decía, estas fuerzas serán las que hablan en nombre de Dios sin ser Dios, o las que hablan en nombre del Logos sin ser el Logos. Fuera del imperio, pero hacia el imperio, de ahí la posibilidad de conformar un nuevo concepto de imperio, actúan, por ejemplo, las fuerzas sociales del medio exterior al imperio, los bárbaros, los pueblos marginados, y las del medio interior, los esclavos, los desheredados, la plebe frumentaria, dice. En una palabra, la idea metapolítica del imperio, o el cuarto concepto de imperio, no lo consideraremos conformado desde la idea teológica de Dios, sino, para el caso de Occidente, desde la Iglesia romana, en la medida en que representa a clases oprimidas de las ciudades y a muchos esclavos, y muy especialmente a unos estados ante otros estados. Es, por tanto, desde estos lugares extrapolíticos, desde los que va calando sobre el imperio diapolítico, van penetrando en el imperio diapolítico fuerzas capaces de trascenderlo y transformarlo en un imperio que ya no se limite a la depredación, sino que sea un imperio de los que nuestra tradición llama precisamente civilizadores, frente al imperio eril, el imperio civil, ¿no?
Es decir, bueno, está reactualizando naturalmente ideas escolásticas, me parece. Bueno, la quinta acepción, que es a la que vamos, a la fundamental a mi juicio, se abre paso cuando la dialéctica entre los conceptos metapolítico y diapolítico produce una redefinición de la idea del género humano como horizonte de su despliegue. Naturalmente, Bueno recuerda, y a mí me parecen estos casi evidencias, pero todavía se siguen discutiendo, ¿no?, que la idea de género humano no tiene sentido sino como límite del desarrollo de un determinado estado histórico. Es decir, el género humano no es el agente de la historia. Dicho rápidamente, el género humano no existe en el origen de la historia, sino que precisamente es el horizonte hacia el que nos conducimos, por decirlo de algún modo. No pueden, dice Bueno, atribuirse rasgos genéricos a la humanidad, rasgos genéricos de carácter histórico-político, evidentemente de carácter biológico sí, ¿no?, que sean anteriores a las distintas especies políticas, a las distintas sociedades políticas. Porque el hombre, dice Gustavo Bueno, empieza por ser ciudadano, empieza por ser miembro de una sociedad política. Afirma Bueno, acordándose de Aristóteles, que a su vez este hombre que es ciudadano procede de sociedades previas. Solo que añade, yo creo que olvidándose de Aristóteles, que esas sociedades previas no están constituidas, dice, ya tanto por hombres, cuanto por homínidos. A mí esto me parece un salto. Es decir, ¿qué es lo que olvida Bueno ahí? Es verdad que es un detalle, pero yo creo que es un detalle significativo. Entre el Estado y los homínidos no hay nada. Lo que no hay es la comunidad, lo que no hay es el parentesco, que es lo que ha evacuado. Y que yo creo que es, sin embargo, el lugar en el que va a actuar, digamos, el imperio filosófico por antonomasia, que es el imperio que se constituye, por lo menos por lo que toca a Occidente, es el imperio que se constituye en el momento en que la Iglesia cristiana se hace cargo, por así decir, inviste al imperio romano, ¿no? Bueno, yo creo que aquí se delata, porque entre el ciudadano y los homínidos lo que está es la familia, o por decirlo en términos más genéricos, la comunidad de parentesco, y esto es lo que a veces se nos olvida, la comunidad de parentesco no es un dato secundario, es que el parentesco es el que ha construido las ciudades antiguas. Yo pido, por favor, que siempre que puedo hablar en público, que es muy poco, pido por favor a todo el mundo que lea bien a Fustel de Coulanges, que me parece irrenunciable. Hay muchísimos textos, pero este es el más clásico, ¿no? Es decir, todavía la ciudad de Platón o todavía la ciudad de Aristóteles es una ciudad construida sobre el parentesco, es una especie de gran familia consanguínea. Es decir, toda la estructura política del mundo antiguo tiene como institución fundamental la gens o el genos. Si esto no se entiende, entonces no se entiende muy bien nada. Es decir, cuando se analogan estados nacionales modernos con estados antiguos, se olvida este pequeño detalle. Es verdad que en el mundo moderno la idea de nación política, mitológicamente, se construye la idea de una unidad étnica, pues no sé, los españoles hijos de Túbal, absolutamente mitológica, falsa, porque la nación política consiste, recordaba Gustavo Bueno justamente, en la homogenización de naciones étnicas. Pero es que el estado antiguo es un estado étnico. Es que la ciudad antigua es una ciudad étnica, es una ciudad construida sobre el parentesco. Y me estoy adelantando demasiado a lo que quiero, a lo que quiero ir a parar, pero, por no dejar de decir lo que quiero decir, aunque esté al final, ¿no? Justamente lo que va a añadir el cristianismo en el momento en que esas ciudades antiguas, como digo, íntegramente construidas sobre el parentesco, es precisamente el salto, una solución a los problemas que ya no pueden resolverse en la ciudad antigua por vía del parentesco. El límite de desarrollo del parentesco como estructura básica de la organización del Estado se alcanza en el momento, digamos, del imperio, en el momento que San Pablo, yo creo que un término que hay que recuperar también como categoría histórica fundamental, llama la plenitud de los tiempos. Lo que sucede en la plenitud de los tiempos es que esa ciudad antigua ha dado de sí todo lo que podía dar, que el parentesco ya no sirve para integrar. Además, el parentesco integra excluyendo, integra a los nuestros oponiéndolos de manera radical a los otros. Es decir, el hijo de un ciudadano de tu estado con una extranjera es un bastardo, no tiene padre. Esto no hay que olvidarlo, quiero decir que la unidad étnica, que forma una unidad muy profunda, es una unidad a su vez que separa radicalmente de terceros. Lo que sucede ahí es precisamente que se abre una forma, una resolución, no sé si llamarla una Aufhebung, ya que estamos entre académicos,
una especie de paso al límite, no sé qué categoría dialéctica habrá que otorgarle, pero en todo caso lo que la Iglesia cristiana propone, y en eso consiste el querigma, este es el contenido de la promesa, este es el reino, es una filiación de carácter, una fraternidad universal basada en una filiación trascendente. Es decir, es una sutilización o una espiritualización del parentesco. Esto es lo que la Iglesia cristiana va a proporcionar al imperio. Este es el imperio filosófico al que estaba apuntando, pero voy a ir despacio, porque he anticipado mucho por si no me da tiempo a contar todo lo que quería contar, ¿no? Decía que el imperio filosófico surge en el momento en que la dialéctica entre el imperio diapolítico y el metapolítico produce una redefinición en la idea del género humano. Naturalmente no tiene sentido hablar del género humano como algo dado de antemano en el curso histórico, como si ya estuviera realizado, y por eso me acordaba de que Bueno y Aristóteles afirman efectivamente que el hombre es sobre todo ciudadano. Pero también recordaba que entre el ciudadano y el homínido al que alude Bueno hay una situación intermedia que no es todavía una situación histórica, sino que deberíamos llamar propiamente antropológica, que es justamente la que me ha llevado a hablar de la ciudad étnica, etc. En todo caso, la idea del género humano tampoco es unívoca, depende de cada presente histórico. En cada presente histórico, cada filosofía, cada ensayo de totalización trascendental crítica, por utilizar aquellos términos tan complejos, tan barrocos, pero yo creo que más exactos quizá, pues cada una de estas perspectivas filosóficas sostiene una determinada idea del género humano, frente a otras que pueden resultar incompatibles, que de hecho resultan incompatibles con la primera, y en ese enfrentamiento justamente es en el que se dirime la dialéctica en la que la filosofía consiste, ¿no? Por referirnos a la actualidad, a mí me parece que puede ser que sea otra justamente la idea de género humano, que hoy, otra respecto de las que han existido históricamente, la que hoy se está dibujando en el contexto de esta sociedad democrática universal de mercado, o en esta forma de, no sé si llamarlo imperialismo globalista o ya llamarlo de otro modo, como una especie de no imperio globalista. Yo creo que en el presente no hay algo parecido a un imperio. Hay otra cosa, que precisamente en la medida en que es otra cosa y los imperios eran consustanciales a la filosofía, pues están haciendo a la filosofía innecesaria. Está convirtiéndose la filosofía en otro tipo de actividad. Yo creo que vivimos en la era de la autoayuda o algo parecido. Y lejos de burlarme de la autoayuda, lo que me parece es que es el último avatar de la filosofía, quizá, ¿no? Pero bueno, la dialéctica de la idea filosófica de imperio, vinculada internamente, como digo, con el género humano, pues consiste justamente en la conjugación entre la idea de género humano y las partes de esa totalidad, que es el género humano, que se presentan como partes totales, como imperios que pujan en la realización de las respectivas concepciones de esta humanidad universal. En esto consiste la historia universal. Esas partes totales son evidentemente las organizaciones sociales totalizadoras que Bueno tenía presentes desde su primera obra, y sus concepciones de la humanidad universal son esos ensayos de totalización crítica trascendental en los que consiste la filosofía. La idea filosófica de imperio, entiende Bueno, es una idea límite, que se configura, según él, como resultado de una confluencia límite en el curso de su evolución entre los procesos diapolíticos y metapolíticos, una catábasis, una confluencia límite para intentar traducir esa figura de la dialéctica, ¿no? De varios modos, ya sea en el desarrollo de las relaciones de un Estado sobre los restantes, siempre que apunte al límite de un género humano políticamente organizado, idea de un imperio que se contrapone, bueno, a la idea apolítica del género humano que asume, por ejemplo, el anarquismo, ya sea en el desarrollo del sujeto titular del imperio, del emperador, que aunque parte de su condición de gobernante del Estado hegemónico, pues se va desplazando a una posición total e imparcial, se va sobreponiendo a su posición, digamos, de dominio, por utilizar términos más clásicos, de potestas, y va invistiéndose de un valor trascendental que es el que le confiere la autoritas. En todo caso, no es posible el imperio universal, dice Bueno, sino que es literalmente imposible. Un imperio universal irreversible supondría, decía antes, la extinción del Estado, y con el Estado se extinguiría el programa imperial, la ratio imperii. Así pues, la idea de imperio nunca sobrepasará, dice, el círculo particular
de estados subordinados para alcanzar al conjunto del género humano. En última instancia, los planes y los programas referidos al conjunto del género humano no se consideran objetivos de un imperio diapolítico, sino siempre objetivos de una razón imperial metapolítica, una razón que estaría situada fuera del juego del poder, en un plano distinto, que es el plano que la filosofía tradicional cristiana construyó bajo la idea de autoridad. La teoría gelasiana de las dos espadas, supongo que todo esto es conocido y que no hace falta que luego lo hablamos si es necesario, ¿no? Ese poder espiritual que tiene encomendada o que tuvo encomendada la Iglesia es fundamental para el sostenimiento justamente de esta idea de imperio filosófico. Voy a terminar porque lo que quiero decir es lo siguiente de manera provocativa, por decirlo de algún modo. Yo creo que Gustavo Bueno ha encontrado en la escolástica, no por casualidad, el clímax de la filosofía. La escolástica es la filosofía, me parece a mí, por lo menos para el Bueno posterior a 1999. Dice, expresada esta dialéctica en nuestros términos, el imperio, en el límite, ha de ser universal. Y como no puede alcanzar ese límite sin extinguirse, solamente cuando sea posible contar con un poder espiritual metapolítico, capaz de ejercer un gobierno indirecto sobre el imperio temporal diapolítico, podemos también hablar de imperio en el sentido más filosófico del término. A mí me parece que Bueno ha concluido, por decirlo rápidamente, y hay muchos temas de los que a mí me gustaría hablar, pero bueno, a los que he aludido, ¿no? Ya he dicho que iba a levantar una gran polvareda, pero que si es grande, pues con eso basta, ¿no? Alguna parte tendrá alguna estructura, otras pues quizá no, pero es demasiado lo que he intentado decir aquí, y además yo mismo pues lo presento de manera absolutamente tentativa, ¿no? Yo creo que he entendido precisamente que la filosofía, la gran filosofía, el momento de la filosofía, tiene lugar no solamente en organizaciones sociales totalizadoras de carácter genérico, sino justamente en el imperio filosófico. Y el imperio filosófico por antonomasia es el imperio cristiano, que él ha querido ver realizado de manera ejemplar, quizá, y a mi juicio equivocada, en la monarquía hispánica. Y de ahí esa parte final de su obra que muchos no han aceptado, que muchos rechazan y que yo desde luego discuto precisamente por el énfasis en lo hispánico, porque me parece que tiene toda la razón del mundo en la medida en que de lo que esté hablando sea justamente del imperio filosófico, que no necesariamente es hispánico, precisamente porque es universal, pero además porque, dicho rápidamente, porque el cristianismo que yo he conocido y que me interesa precisamente es siempre un cristianismo a la defensiva. El cristianismo aliado con el poder acaba justamente en cesaropapismo, en teocracia, acaba negando justamente la distinción que define el imperio filosófico. Uno de los graves problemas del mundo moderno, quizá el más grave, yo creo, quizá el problema filosófico fundamental del mundo moderno, que es un mundo que se ha construido de manera negativa. Toda la filosofía moderna es crítica, hipercrítica, y ha ido demoliendo justamente la vieja metafísica que había servido, dicho rápidamente, para avalar precisamente la construcción de ese poder espiritual, la defensa de ese sistema imperial que pivotaba sobre dos vértices que eran el poder y la autoridad, la potestas y la autoritas. Todo ese sistema, que es un sistema pues eso, sociopolítico de carácter imperial, ha sido objeto de crítica, por lo menos en sus fundamentos filosóficos, la crítica moderna de la metafísica, hasta el momento de su demolición. El problema es que la filosofía moderna, en el momento en que ha demolido y ha absorbido, ha deglutido completamente esa metafísica, se queda sin función. Esta es mi impresión. La filosofía moderna ha agotado el oxígeno que la permitía seguir respirando. Es como una llama metida dentro de una campana que absorbe todo el oxígeno y se apaga, ¿no? El oxígeno que alimentaba a la filosofía moderna, cuya función es crítica, como digo, era precisamente ese viejo edificio metafísico. Y por supuesto no solamente una crítica teórica, el viejo edificio metafísico se vino abajo ya arruinado mucho tiempo antes del antiguo régimen, ¿no? Pero se vino abajo con las revoluciones modernas. Entonces vivimos en una forma de organización política que ya no tiene carácter imperial, creo yo, que tiene otra estructura, donde precisamente, esto es la parte dura del tema, lo que me hubiera gustado explicar con detalle, ¿no? Yo creo que lo último que está deglutiendo la crítica,
que ya no tiene enfrente una metafísica a la que oponerse, la metafísica desapareció, no hace falta más que poner metafísica en Google y lo que aparece son astrólogos y brujos. Pues no hay metafísica en el mundo, por decirlo de algún modo. Aunque sería muy necesario reconstruir un poder espiritual, ¿no? Esto lo saben precisamente los positivistas, que han intentado que la ciencia sustituya a la filosofía. Claro que la ciencia no tiene ningún problema, la ciencia es la nueva filosofía. Solo que la ciencia no existe, por otra parte. Todos los proyectos de unificación científica, todo el programa de la unificación de la ciencia, todo el proyecto positivista y neopositivista, lo que tratan es de habilitar un nuevo poder espiritual, pero que fracasa necesariamente porque la ciencia primero no existe, existen ciencias plurales, por eso toda la nosiología de bueno es tan importante para entender sus posiciones políticas. La idea de bueno es que la ciencia no existe, en singular y con mayúsculas. Existen ciencias plurales entre sí inconmensurables y por tanto que el mapa del mundo nunca es homogéneo, sino que está fracturado, está dividido por juntas de sutura que no se pueden resolver, que no pueden dar lugar a un frente mancomunado que fuera la ciencia, que fuera a resolver justamente nuestros problemas de ausencia de un poder espiritual. El gran problema del mundo moderno es la ausencia de poder espiritual. Esto lo sabe muy bien Comte, y sabéis que habilita naturalmente toda esa religión positiva, que es un calco de la estructura de la Iglesia Católica, de todas sus ceremonias, pero vacía, digamos, de su sustancia vital. Su sustancia vital es la fe, pero nosotros no podemos tener fe. Este es nuestro gran problema. Bueno, es que de todo esto, si queréis, hablamos con mucho tiempo. Me he vuelto, como temía, loco al final, y todo esto que digo es una auténtica polvareda. Pero a lo que iba es a esto. Esta es la idea de bueno. El imperio filosófico, que yo creo que él identifica literalmente con la cristiandad medieval, pero cuya realización quiere ver plasmada en el imperio español, y ahí es donde yo no estaría tan de acuerdo, precisamente. Por lo demás, sí, me parece que tiene razón. Y la filosofía, a partir del momento en que ese imperio se viene abajo, pues se convierte, ha sido, digamos, la punta de lanza, el ariete crítico destructivo de los fundamentos metafísicos de esa forma de imperio filosófico que fue la cristiandad medieval. Es el gran momento de la filosofía constructiva. Lo que hay en la modernidad es filosofía negativa, es crítica, es dialéctica, pero es dialéctica infinita, es dialéctica que ya no conoce el límite de la verdad. Entonces estamos llegando a los últimos extremos, estamos llegando al momento en que se está poniendo en entredicho justamente no ya el parentesco universal, es que la idea misma de parentesco está siendo demolida por todos los que abominan, por ejemplo, del patriarcado, de la familia heterosexual, etc. Es decir, hemos llegado al extremo de destruir los últimos rudimentos de comunidad, de parentesco que existían entre nosotros. Acabo con una cita que seguro que es de sobra conocida, que alude a esto que acabo de decir, pero en su positivo, no en su negativo. Hoy estamos en el momento negativo. Su momento positivo es precisamente el siglo I de nuestra era. Dice San Pablo en Gálatas 4:4 lo siguiente, dice: al llegar a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva. Esta es la base metapolítica del imperio cristiano. Este es el programa que embrida desde la Iglesia Católica el imperio todavía diapolítico romano y lo convierte en un imperio constructivo, en un imperio civil, no eril, que adquirirá su máxima expresión en el medievo europeo. Esta es, yo creo, la idea de bueno, si yo no lo malinterpreto, y aunque me parece que lo que he tratado de expresar pues no va a resultar inteligible, soy plenamente consciente de ello, pero bueno, por lo menos en alguna parte a lo mejor sí. Vale. Lamento el desorden. Muchas gracias.